Vamos a empezar a hacer una retroalimentación pues, de los tres temas que hemos visto básicamente. Entonces, el primero que vimos fue lo de los tipos de medios, los medios de comunicación, ¿cierto? Entonces, aparecía en la fase inicial un recuento histórico de los medios de comunicación. Entonces, aparecía que antes no existía la escritura. Entonces, como no existía la escritura, la gente se comunicaba primero por símbolos, en las cavernas o en las piedras. Los indígenas lo que hacían eran unas marcaciones y se les llamó marcaciones rupestres, ¿cierto? Después de eso aparece la figura del pregonero. Entonces, ¿qué hacía el pregonero? Salía por las calles a contar la noticia de boca en boca. Lo que hacen ahorita, por ejemplo, los vendedores ambulantes, que venden paletas, pero en este caso ellos pasaban la información, entonces se les llamó pregonero al que pasaba la noticia de boca en boca. Después aparece la famosa imprenta. La imprenta fue los primeros periódicos que aparecieron, digamos, donde empezaron a darse los periodos físicos que se podían tocar. Pero como no había, digamos, los medios de transporte no estaban tan avanzados, entonces el ferrocarril en ese entonces cumplió un papel muy importante y lo que hacía era transportar la imprenta de un lugar a otro, pero no eran, digamos, lugares muy alejados, sino que la noticia se quedaba como en lugares muy locales. Bueno, básicamente eso es lo que era la historia de los medios de comunicación, ¿cierto? ¿Qué es un medio de comunicación? Es un elemento que nos permite pasar la información de un lugar a otro, y se le llama masivo cuando se masifica, o sea, cuando pasa a muchísima gente. Entonces, ahorita ya con la internet eso se globalizó. Entonces ya usted, por ejemplo, publica una foto en internet o en una red social, y si es algo que se vuelve un escándalo, eso de una se masifica. O sea, ya se la conoce todo el mundo, ¿cierto? Entonces la información cogió digamos, una índole o una fuerza ya con la internet. Después aparecían los tipos de medios, ¿cierto? ¿Qué tipos de medios habían? Empezábamos por los impresos. Entonces los impresos son los medios que yo puedo tocar, palpar, o sea, que son físicos, ¿cierto? Entonces estaba el periódico, la revista. ¿Qué otro medio impreso podríamos encontrar? Los plegables, que yo también los puedo tocar, etcétera, ¿cierto? El segundo tipo de medio que encontrábamos eran los medios... Jorge, bájale, silencia el micrófono. El otro tipo de medios que encontrábamos eran los medios radiofónicos. Entonces, radiofónicos, su forma de transmisión era de manera auditiva. Entonces, solamente encontramos, ¿qué? Las emisoras radiales, la radio, ¿cierto? Después aparecen los medios audiovisuales. Como su nombre lo indica, mezcla imagen o video con sonido. Entonces aparecía la televisión y el cine. Jorge Alejandro está haciendo interferencia ahí. Yo creo que silencia el micrófono. ¿Listo? En la parte de abajo aparece una cosa para el audio. Entonces desde ahí pueden activar el audio. ¿Listo? Para los que no les ha dado. Bueno, continúo con los medios, digamos, radiofónicos, impresos, audiovisuales, los digitales, que son los que están a la vanguardia, pues los que ahora usamos, que son los que son por medios de las pantallas electrónicas. Entonces, ya la mayoría de medios de otros formatos se han pasado a digitales, porque ustedes pueden encontrar canales, ¿cierto? Canales de YouTube. Entonces, ahí ya se está mezclando el radiofónico con el digital. Podemos encontrar periódicos en línea. Entonces, ya también se está mezclando lo impreso con lo digital. Entonces ya los medios digitales casi que han reunido la mayoría de los otros medios. No quiere decir eso que ustedes cuando empiecen a preguntarle en el examen, el periódico físico, ¿qué tipo de medio es? O sea, ya ustedes tienen que analizar la forma en que presenta la información.
Listo. Otro tipo de medio que se me escape. A ver, ¿qué otro tipo de medio? No recuerdo más. ¿Qué más había ahí? Estaban radiofónicos, digitales, audiovisuales. Y bueno, hay unos que llaman visuales o exteriores. Esos visuales o exteriores son aquellos medios que se presentan en las calles. Entonces, esos medios que se presentan en las calles, eh, digamos así, que son externos. Entonces están las vallas publicitarias. Por ejemplo, cuando hacen campañas políticas, si uno encuentra un pasacalle con la foto del candidato y encuentra también como una especie de información de él, ¿cierto? También la publicidad. Por ejemplo, cuando ofrecen un producto que hay un pendón en las calles, eso también hace parte de los visuales o exteriores. Y estoy aquí abriendo el documento del taller porque se me escapan los otros tipos de medios que hay. Bueno, los otros tipos de medios que hay, tenemos los especializados. Entonces, los especializados, ese no tiene nada que ver con el formato de o sea, con la información, pero sí se basan en un área en específico. Por ejemplo, en el deporte, en la ciencia, ¿cierto? O sea, ya se centran en un tema en sí. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? Todo clarito. ¿O hay alguna duda? Jorge Alejandro ha tenido inconsistencias con lo del micrófono. Jorge. Bueno, después de ese tema estaba la infografía. Esa sí es muy sencilla, porque la infografía es un tipo de texto que está mezclando imagen, texto y símbolos. Entonces, en una infografía ustedes pueden encontrar una gráfica de porcentajes, pueden encontrar imágenes y pueden encontrar el texto que explica la información. Lo que hace una infografía es que sea agradable a la vista. Entonces, eso lo usan mucho en el diseño gráfico para una publicidad. Por ejemplo, si van a hacer o para una propaganda, si van a hacer una campaña sobre las drogas. Entonces, mezclan los prejuicios que traen las drogas con imágenes y con, por ejemplo, porcentajes de cómo ha influido en la salud este tipo de sustancias. Y la idea es que la gente capte la información de manera muy visual o icónica. Entonces, eso es una infografía. Básicamente es la mezcla entre imagen y texto. Yo allí en el examen les adjunto una de ellas para que la observen. Bueno, el segundo tema, sí es el un poquito, que es el más largo, que era el tema de la literatura prehispánica, de la conquista y la colonia, ¿cierto? Ese tema sí era más larguito, pero yo les voy a dar como una idea general de ese tema. Entonces, uno lo divide básicamente en dos partes. Entonces, la primera parte era la literatura prehispánica, o sea, antes de que llegaran los españoles al territorio. Y después de la literatura, digamos, de que llegaron los españoles, ya se le llaman de la conquista o la colonia. Entonces son dos grandes divisiones. Entonces, antes de que llegaran los españoles, los indígenas, nosotros eso lo trabajamos en el primer periodo, los indígenas tenían unas características, digamos, muy particulares que los españoles vinieron digamos, a hacer cambiar. Miguel, ¿vas a decir algo? Miguel. Miguel levantó la mano, ¿vas a decir algo? Hola, Miguel David Guevara. Bueno, no me dijo nada. Bueno, sigue después que antes, les estaba diciendo, antes se les llamó prehispánica, entonces tenían unas características específicas. En la teoría de las guías aparecía que ellos eran muy especializados en la agricultura, entonces ellos conocían la productividad de la tierra, ellos conocían, digamos, si en determinada época esa tierra era fértil o no. Entonces, básicamente era el medio de subsistencia de ellos, entonces por eso tenían tanto conocimiento de la agricultura. También decían que se organizaban por medio de imperios. Nosotros trabajamos en el principio del primer periodo, que se organizaban por tribus. Entonces, cada tribu tenía su cacique, o sea que ellos tenían su jerarquía o su organización social diferente a la que tenemos ahora, que la llamamos democrática,
pero también se organizaban pues socialmente. Después aparecía otra característica que era que ellos medían el tiempo. Entonces, antiguamente surgió un calendario que llamó el calendario maya. Entonces, ellos tenían sus propias estaciones, conocían las fases lunares, ¿cierto? Algo muy importante. ¿Quién está sonando ahí tan feo? Algo muy importante es que dentro de la literatura prehispánica, bueno, dentro de las características de los indígenas, ellos eran politeístas. Esta pregunta también va para religión. Politeístas. Politeístas que creen en muchos dioses. Monoteístas que creen en un solo dios. Para el caso de nosotros somos monoteístas. Para el caso de Heidi, conteste esta llamada, dice que estoy ocupada. Al profe, vaya, hable. No, normal. Me hace un favor, Seleni. Diga al profe que estoy ocupada. Háblele. Bueno, entonces, dentro de los monoteístas y politeístas, los indígenas eran politeístas, porque ellos creían en varios dioses y sobre todo eran los dioses de la naturaleza, ¿cierto? Bueno, después de las características, o sea, básicamente la prehispánica se basó en cómo describir los indígenas antes de que llegaran los españoles. Ya cuando los españoles nos invadieron, aparecen otro tipo de teorías, ¿cierto? Entonces aparecen las manifestaciones literarias ya con la escritura, porque antes no había la escritura y ahora, después de que los españoles nos conquistaron, nos enseñaron, digamos, el idioma español y nos enseñaron a escribir. Entonces, aparece el barroco, ¿cierto? Que era un movimiento literario que surgió en medio de la conquista y que tenía varias manifestaciones. Entre ellos estaban las crónicas de Indias, las crónicas mestizas, las crónicas españolas, ¿cierto? La que más se usaba, ojo, la que más usaban allá eran las crónicas indígenas, que eran testimonios que contaron los indígenas sobre lo que vivieron durante la conquista. O sea, uno la conquista la ve como algo bonito, como algo idílico, pero realmente fue un proceso muy catastrófico para los indígenas porque les estaban cambiando por completo la vida. O sea, los estaban transformando. Entonces, para ellos era muy difícil decir que pasaban de ser politeístas a tener una religión monoteísta, o que pasaban de organizarse de una manera a ser dominados. Entonces, básicamente, por eso aparecen, digamos, todas esas manifestaciones literarias. Y en cualquier literatura siempre se basa en la época en la que, pues, digamos, en lo que están viviendo. Entonces, si están viviendo, por ejemplo, ahorita la literatura nos estamos basando básicamente en libros policíacos, en libros de prostitución, en libros de narcotráfico, porque es la época que está aflorando. Los libros sobre las redes sociales. O sea, de la literatura siempre busca mostrar lo que acontece en ese momento. Bueno, además de las crónicas estaban los diarios. Dentro del examen, la idea es que repasen bien los tipos de manifestaciones: diarios, cartas, crónicas y poema épicos. Listo, esos los tienen que repasar. Entonces están los diarios, que eran un medio más íntimo. Uno en un diario que escribe algo personal, algo que usted siente. Entonces ahí estaban los deseos, las aspiraciones y las sensaciones de los indígenas y de los españoles, ¿cierto? Después las cartas que era ya un medio más rápido. Entonces lo hacían, era como para contar las noticias o los acontecimientos de la conquista de manera rápida y ágil. Y el poema épico, épico hace referencia como algo heroico, como algo de héroe, ¿cierto? Entonces, el poema épico lo que hacía era una poesía, o sea, narrada de manera lírica, que rimara sobre un héroe. Puede ser, el héroe podría ser un indígena o podría ser un español. Por ejemplo, que se haya caracterizado por algún acto heroico o de valentía, ¿cierto? Dentro de esa, digamos, dentro de esos autores, por ahí recuerdo que había uno que llamaba Fray Bartolomé de las Casas, otro llamado Garcilaso de la Vega, que eran, o que se les ensalzaba lo heroico de aquel entonces. Bueno,
Dentro de ese segundo tema, básicamente eso es lo que tienen que darse cuenta, que se divide en dos, antes de la llegada de los españoles y después, que antes no había escritura y que después aparece la escritura. Entonces, si no había escritura, se manifestaban de manera oral. Listo. Que antes tenían los indígenas unas características y que ahora ya pasaron, digamos, después de los españoles, pasaron a transformarle la vida. Bueno, ya el último tema, que es el más sencillo, ¿cierto? Porque digamos que fue el más práctico, fue el tema de la crónica periodística. Yo quería preguntarles a ustedes, porque escuché por ahí algunas dudas o algunos comentarios de que qué pereza que nos pusieron a grabarnos haciendo una noticia, que qué pena, que yo no sé qué. Preguntarse, porque no era una noticia, sino como grabarse lo que entendieron del tema. Preguntarles, el que quiera, quita lo del micrófono y habla. ¿Qué les pareció haberse grabado contando lo que entendieron del tema? Porque la crónica periodística era eso, es como ponerse en la función de un periodista. Sin embargo, eso era algo incómodo porque digamos, no estamos acostumbrados a eso, pero no sé qué les pareció, cuéntenme. De a uno. Profe, Santiago. pues a mí me pareció que fue una buena idea, porque así nosotros como estudiantes, hay veces presentamos como eh, una Comodidad. inconformidad al hacer alguna actividad. Y haciendo esa actividad grabándonos, botábamos algo la pena y demostramos que sí estamos aprendiendo algo haciendo estos talleres. Porque hay veces, y lo digo por mí, en algunos talleres no se entiende nada, ya que no se tiene el acompañamiento del profesor, que uno tiene alguna duda y uno le pregunta y hay veces se demoran mucho para responderle a uno, aclararle esa duda, entonces se demora uno haciendo ese taller. Cambia así, uno va teniendo más conocimiento y puede ir realizando los talleres más y uno va entendiendo más el tema que se está practicando en ese momento. Y lo que pasa es que yo lo digo por mí. Cuando yo estaba en el colegio, yo le temía a las exposiciones, a hablar en público, ¿cierto? Entonces uno como que evitaba todas esas cositas por el miedo. Primero por el miedo que los otros, ¿qué van a decir? Como ustedes dicen que hay unos muy bataneadores y que yo no sé qué, ¿cierto? Segundo, también porque uno se llena de inseguridades, uno mismo. Entonces, ese tipo de actividades lo que busca es que ustedes empiecen a enfrentarse a un público. De alguna manera, en algún momento, cada uno de ustedes va a estar enfrentado a un público, en cualquier rol que ejerzan. O sea, tienen que estar enfrentados a algo social, a compartir con los otros, a dar a conocer algo. Entonces, la idea es que ustedes naturalicen eso. O sea, si otra persona lo puede hacer, yo, ¿por qué no lo puedo hacer? Entonces, pensando en eso, uno debe soltarse. Entonces, por eso, a raíz de eso, digamos que planteé esa actividad. Sin embargo, hay unos que me dijeron, no, no nos vuelva a poner a hacer esas cosas, que qué pena, que no sé qué, que qué pena uno grabarse. Pero yo les decía, es que yo acaso voy a ir a exponer ese video, o lo voy a publicar en una red social, o los voy a poner al descubierto, ¿no? Simplemente era un video que yo lo iba a ver. Es más, era hasta más sencillo hablarle a una cámara y después que lo viera yo, a cuando nos toca exponer en el salón. Claro que ustedes ya normalizaron eso y es más fácil hablarle a los compañeros así de manera presencial que hablarle a una cámara porque les daba pena. Bueno, el tema de la crónica periodística, vea, esta clase termina, o sea, Zoom solamente nos permite trabajar 40 minutos. Entonces voy a explicar rápidamente el último tema, porque ya a las 10:40 se nos acaba la clase, o sea, se nos apaga. Entonces, el último tema era la crónica periodística. En síntesis, ¿qué era una crónica? Es ampliar una noticia. Entonces, entonces ahí lo que uno incluía no era solamente la noticia, o sea, los hechos noticiosos, lo que pasó, a quién le ocurrió, cómo, cuándo, dónde, sino que incluía, lo más importante, es la opinión. Entonces, la diferencia de una noticia normal es que ahí está la opinión del que la escribe o del que la amplió, lo que piensa, las percepciones, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia más importante, que es una noticia ampliada, pero con opiniones y percepciones del que la escribe. A ese se le llama cronista, ¿cierto? Habían muchos tipos que estaban ahí en la fase 2 del taller. Por ejemplo, estaba la crónica urbana, la crónica local, la crónica especializada, la social, la de viajes. Básicamente, ustedes de cada crónica tienen que, digamos, tener alguna idea. Si hablamos de urbana,
imaginémonos una ciudad, ¿cierto? Entonces, ahí mostraban hechos noticiosos de una ciudad, de las grandes ciudades de un país o de, digamos, de un territorio. Mientras que la crónica local ya es más cercana a nosotros. Por ejemplo, si vamos a hablar de una noticia de Begachí y nosotros somos de Begachí, nos parece que ya es una crónica local, ¿cierto? Es un hecho noticioso que ocurrió en Begachí. La crónica especializada, como su nombre lo indica, se centra en temas, ya en temas específicos, por ejemplo, el deporte, por ejemplo, la ciencia, por ejemplo, si voy a hacer una crónica sobre la mutación genética, o sea, ya eso sería una crónica especializada porque solamente es como para las los profesionales de medicina. Otra crónica periodística que existía era la crónica social, que es la más usada. Es la más usada porque es una crónica que busca mostrar los problemas sociales que se tienen en la época. Por ejemplo, si vamos a hablar de una crónica de una familia que fue desalojada, o por ejemplo, si vamos a hablar de una violación, todo eso. Crónica de viajes, es básicamente las que nos contaban, por ejemplo, en la conquista, o sea, que muestran los procesos o cuentan las hazañas de un viaje, ¿cierto? Y esas eran las más básicas, ¿cierto? Ya las demás no eran como tan importantes. Sin embargo, por ejemplo, la crónica autobiográfica es cuando yo mismo soy noticia, o sea, yo cuento mi biografía o algún suceso personal que me ocurrió a mí. O sea, que el mismo cronista que escribe da cuenta de su noticia. La literaria, que ya es más elaborada, o sea, es más bonita la escritura, digámoslo así. Y la crónica noticiosa es la que conocemos todo el tiempo, ¿cierto? La crónica noticiosa, digamos que en esas abarcan todas, porque todas son noticias. Esa básicamente es como el tema de la crónica periodística. Bueno, chicos, nos quedan 4 minutos. Si quieren decir algo, alguna duda antes de despedirnos, me dicen. Chicos, ¿alguno que quiera decir algo para que terminemos? Igual, vea, igual si a la hora de hacer el examen, porque como eso lo voy a poner por el 30%, por eso hice la sesión así, o sea, va a quedar en la parte cognitiva, entonces la idea es que vaya muy bien en ese examen. Si al hacer el examen encuentran una duda en el momento del examen, me pueden escribir o llamar y me dicen, profe, yo no entendí esta parte de aquí o yo qué sé, y ya con eso, digamos, nos aseguramos de que nadie lo vaya a perder. Listo. ¿Alguien tiene algo que decir antes de despedirnos? ¿Alguna duda? ¿Alguna opinión? Yo qué sé. Profe, yo le hago una pregunta. Sí. Usted mandó 2 guías, que fue la de religión y la de español, que ahí Sí. también decía que, pues, lo de La esta retroalimentación. canción, decía eso, o sea que ahí nada más tenemos que hacer una sola evaluación, No. no hay en Vea. religión tampoco. En español hay una evaluación que fue o sea, ya ustedes con esto que yo les di ahora y con y un video que yo les mandé también, no sé quién lo haya visto, con esas dos cosas se van fresquitos para hacer la evaluación y no la pierden, ¿cierto? Para religión no hay video. Para religión sí sería muy bueno que la mayoría se conectaran conmigo. Eso tocaría ya el viernes, porque yo mañana me conecto con los de noveno, con todos los 3 grupos de noveno en diferentes horas. El viernes me conecto con ustedes en religión, ¿cierto? Entonces ya el viernes vamos a resolver dudas de las 5 religiones que hemos trabajado. Pero para estudiar de religión ustedes pueden sacar ese cuadro que yo les mandé ahí en esa guía, que es el cuadro resumen, ahí están los símbolos, ahí está si el tipo de religión es monoteísta, politeísta, ahí está el libro sagrado que trabaja esa religión, ahí están las características, ahí están los dioses, o si no tiene Dios, pues en quien creen. Entonces, con ese cuadro, básicamente, ustedes van a estudiar para el examen. Pero nos vamos a reunir el viernes, si Dios quiere. No sé si es esa misma hora. Y por ahí nos podemos enlazar digamos, para trabajar lo de religión. O sea, que son 2 evaluaciones diferentes. Cada evaluación tiene un valor del valor cognitivo que es 30%. Como no hemos podido evaluarnos de otra manera, entonces esa evaluación es muy importante. ¿Listo? ¿Otra duda? Profe, Dime. profe, usted al principio me parece que dijo de una autoevaluación. ¿Esa Sí. autoevaluación en qué parte se encuentra?
Bueno, dentro de la misma evaluación hay una pregunta que dice, ¿qué nota crees que te mereces? O ¿cuál es la autoevaluación cuantitativa que te mereces? Entonces ustedes van a poner ahí un valor numérico. Ah, yo me merezco un 4, entonces ponen un 4, me merezco un 5, yo qué sé. Ya según sus criterios ponen la autoevaluación. Sin embargo, yo les aclaraba que la rectora nos propuso hacer una autoevaluación general, es decir, ustedes se van a autoevaluar por todas las áreas. Y eso lo van a hacer, además de autoevaluación, va a ser heteroevaluación, que lo van a hacer con sus papás. Entonces, ellos nos van a mandar un formato que yo se los voy a pasar la semana entrante para que ustedes hagan su autoevaluación. Sin embargo, yo ya voy a tener en cuenta es la que aparece en mi evaluación final. ¿Listo? No la que me manden, ya la que me manden para autoevaluación general se la paso a los otros profes para que ellos la consignen. Ya para los demás profesores, las demás áreas. Listo. Igual si ponen la misma en las dos, no hay problema. O sea, ya ustedes determinan. ¿Quedó claro, Santiago? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, se nos acabó el tiempo. A las 11 tengo que encontrarme con 8.3 también, entonces que Dios los bendiga. Si alguna duda me siguen escribiendo por ahí. Les cuento que yo, la forma de revisión, lo que hago es acumular, yo marco las conversaciones como no leídas, entonces acumulo hasta que llego por ahí a 30 para revisar y me siento a revisarlos en un instante. Entonces, a veces me demoro en algunos 2 días para responderles, o sea, para ponerles la nota, pero cuando se tratan de dudas estoy contestando todo el tiempo. Entonces, si a alguno no les he revisado alguna actividad, eso lo voy a hacer hoy en la tarde y hoy mismo voy a subir las notas al Sinaí, las que tengo, para que vayan mirando a ver qué nota les hace falta, listo, porque igual yo tengo que empezar a ir depurando, ir dejando eso listo. Como les dije al principio, no sé en qué momento salgo a licencia. Ya tengo 34 semanas de embarazo, entonces supuestamente uno empieza a tener o estar propenso a que nazca un bebé a las 36, es decir, en 15 días ya de ahí para adelante, en cualquier momento pueden nacer. Entonces yo necesito dejar muy listo, sobre todo el segundo periodo, y si alguno tiene alguna deuda con el primero, lo estoy subiendo por refuerzo. Entonces también me pueden escribir, tanto en religión como en español. Y ya del tercer periodo, ojalá yo aspiro que mi niña sí llegue a las 40 semanas, entonces podamos trabajar del tercer periodo, podamos trabajar una actividad al menos. ¿Listo? Bueno, chicos, Dios los bendiga y estamos en contacto. Chaito. Profe, Sí, David. ahí cuando para enviar la evaluación, ¿a dónde se le da? Al final le dan a enviar y a mí me aparecen las respuestas en el correo. La evaluación tienen que llenar todos los campos obligatorios, o si no, no le da enviar. Por eso a algunos no les da, porque aparece un asterisco rojito en cada pregunta donde dice campo obligatorio. No es Ría Mariana, que tiene toda la razón. Si en el campo obligatorio usted no llenó algo, la evaluación no le va a dar para enviar. Entonces tiene que fijarse bien que todos los campos que sean obligatorios se llenan. ¿Listo? Mariana, ¿por qué se rió? ¿Ah? ¿Cuál es la maldad suya? Profe, es que estoy viendo a su live, me da mucha risa. Yo pensé que estaba burlando por lo que preguntó el compañero, pero no, No, buena profe. pregunta. Bueno, hasta luego y que Dios los bendiga. Los dejo porque tengo que conectarme ahorita con 8.3. Chao. Chao. ¿Por qué llenaron ustedes el piso?